Ya está nuestro invitado aquí. Sí, ya llegó nuestro invitado, sí. Ya llegó nuestro invitado. Voy a ir mostrando el libro que publicó hace relativamente poco, esta nueva edición de 200 años del nacimiento de Uruguay, la provincia que se hizo país, ediciones de la Banda Oriental. ¿Se ve bien o brilla mucho? Ahí se ve bien, sí. Ahí, exacto. Este libro procura analizar algunas de las claves políticas y regionales que hacen más comprensible la deriva de la historia con los procesos de construcción del poder estatal entre 1825 y 1828. Dijiste, ¿cómo sabe, no? Y ahí viste que estaba leyendo la contratapa. Te vi. Se lo aprendió de memoria. Espectacular. Con estilo ágil y claro, Kirichi repasa las múltiples miradas que la historiografía actual viene planteando en torno a este periodo. Y esto es real, la edición se enriquece además con una notable iconografía a todo color que ilustra la gesta de un periodo fundamental de nuestra historia. Vos sabés que de lo que más disfrutaba de los libros de historia, creo que de los libros en general, eran esas ediciones que te venían con mucha imagen así. Con mucha imagen, con mucho dibujo. Me acuerdo, y esto también me da nostalgia, de en la escuela, las revistas Charoná. Sí, claro. Ya Tener haremos que recortado hacer, revistas Charoná. recorte y pegue. Adelante, Gabriel. Ahora sí recibimos a Gabriel Kirichi. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Y vos, bienvenido nuevamente a De No Olvidar, Gabriel. Sí. Profesor de Historia y... Actual director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Nos visita por segunda vez Gabriel Kirichi aquí en De No Olvidar, para hablar un poco de algo que está sucediendo ya en realidad y que tiene como primer mojón el 25 de agosto, que es el próximo lunes, pero que habla de todos estos 5 años que tienen por delante para conmemorar de alguna forma los 200 años de Uruguay. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar de vuelta. Gabriel, bueno, lo primero, esta comisión que crearon para llevar adelante los festejos de los 200 años, ya desde el título marca que estamos hablando de un proceso, digamos, ¿no? De que no es solo el 25 de agosto que se cumplen los 200 años. Sí, bueno, un poco esa fue la idea cuando empezó la transición, que conversábamos ahí, que estábamos con las futuras nuevas autoridades del ministerio, con presidencia, porque estaba la discusión, bueno, fue el 25, fue el 28 por la Comisión Plenaria de Paz, fue el 30, me acuerdo que un día en los pasillos de abajo el Pacha Sánchez dice, bueno, pasale ese problema al ministro Maía, porque Maía es profe de historia también, ¿no? Entonces nos reíamos, y después conversando con Yamandú también, una de las soluciones que nos pareció más atendible fue tratar el tema como un proceso, como un ciclo, y también hacerlo con un carácter plural, que sea tratando de que, bueno, en la comisión se integren expertos y personalidades de todos los partidos, que eso por suerte avanzamos muchísimo, y bueno, va a estar Diego Del Grossi, Ana Ribeiro, Julio María Sanguinetti, Marcos Metoli y Manini, que les gusta mucho la historia, Juan Pedro Mir por el Partido Independiente, ¿no? Y además que fuera descentralizado, o sea, tratar de que esta vez la conmemoración no solo se centra en Montevideo, ya de por sí mismo te ayuda a la historia, porque bueno, claro, el primer evento es grande, es en Florida, ¿no? Entonces nos vamos a ir para allá, y hacerlo también con las intendencias, con los gobiernos locales, incluso, bueno, un amigo de la casa que me está dando una mano, somos muy amigos, Gerardo Pérez, hizo todo un recorrido, porque capaz que se acuerdan, Gerardo hace un tiempo hizo aquel podcast de diamantes, que eran todos los departamentos del país. Es cierto. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar, junto también con los relanzados espacios MEC, historiadores e historiadoras locales, que ahora cuando se lance la comisión van a estar conectados todos, porque la idea es sumar la perspectiva de lo local para contar aquellos 200 años, no solo por los héroes o las batallas, sino también qué pasaba en cada sociedad, y de alguna manera ir construyendo una historia, como es lo que viene pasando en la historiografía, ¿no? Ya más regional, no tan centrada solo en lo político y lo militar, y bueno, y también estamos tratando de afinar para que en la comisión haya integrantes vinculados, por ejemplo, al instituto, hay mujeres, ¿no? Porque la perspectiva hoy, también hay buenísimas historiadoras, que no nombré a Ana Ribeiro, pero también, digamos, va a estar Ana Frega, que es una genia, pero también ya cómo abordar algunos temas con la mirada del Instituto Nacional de la Mujer es importante. Lo mismo con los colectivos de otras etnicidades, ¿no? Como los colectivos afro, de los pueblos originarios, que también hicieron parte de esa historia, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, como que estamos con ganas de que la idea de ciclo permita
transitar estos 4 años recuperando y como dimensionando nuestra comunidad históricamente sin entrar en... O sea, cuidado con cómo lo digo, porque ahora tengo que pensar mucho más las cosas. No es evitando el debate, sin que el debate de la fecha, que es re interesante, sea el eje. Claro. O sea, porque yo creo que es mucho más rico también revisar cómo fue aquel debate que en su momento también tuvo una competencia, digamos, 1825 era la fecha más blanca. ¿No? 1830 la más colorada, pero porque estábamos en un Uruguay del 925-30 donde se estaba consolidando el bipartidismo político. Claro. Hoy tenemos otra realidad más diversa, ¿no? Muy interesante desde el lado de la investigación histórica y entonces podemos como ampliar la perspectiva y analizar también históricamente la polémica. Entonces me parece que ahí tenemos una chance muy linda. Y lo otro que vamos a hacer con mucho cuidado, ¿no?, es tratar de que los festejos sean verdaderamente participativos en todo el territorio y que sean sensibilidad y carácter republicano, ¿no? Es decir, bueno, porque una de las cosas que surgió, todo es muy polémico, pero desde el 25 en adelante la idea de nuestros antepasados fue no ser parte de un imperio, no ser una colonia, o sea, tener una forma de gobierno republicana. Y la república también supone ciertos cuidados con, digamos, la austeridad, los dineros públicos. No se está pensando en el mega evento, ¿no? Sino que, por ejemplo, ahora en Florida es muy lindo porque es con artistas floridenses, Chacho Ramos es floridense también, pero en el Teatro Municipal, en el Prado de Florida, tratando de hacerlo con mucho cuidado, con una inversión ajustada, ¿no? Con colaboración de muchas organizaciones también de la sociedad civil. Entonces me parece que hay un conjunto de cosas que son como motivadoras y lo de ciclo, más allá de no entrar en la... Incluía todo esto también, ¿no? Darle una dimensión más general, que además yo creo que tiene una ventaja. Por ejemplo, yo participé, con Gerardo hicimos un programa muy lindo de historia, llamamos Cambiando la Historia, cuando los 300 años en Montevideo, ¿se acuerdan? Se dio toda la discusión, toda la polémica. Pero la polémica terminó más centrada en como era un año electoral, porque claro, había puntos para discutir, pero como que de alguna manera se hizo un ruido innecesario, ¿no? Porque había que celebrar los 300 años, estaba muy bueno. Yo creo que ahora tenemos una ventaja que no estamos... Las elecciones lejos. Está lejos. Y mira, y con el equipo que empezamos a trabajar, nos propusimos de acá a 2029 realizar por lo menos 3 actos, ¿no?, entre históricos, culturales y artísticos en diferentes partes del país, ¿no? El próximo, después de Florida, probablemente sea en Rocha, porque aparte vos lo pensás y está buenísimo. En Santa Teresa se liberó en diciembre del 25. Entonces ya es diciembre, Santa Teresa. Claro, claro, te da como ganas mejor de ir. fecha imposible. Eso, la verdad que Leonardo Olivera, que fue el militar que hizo eso, un fenómeno, se anticipó, ¿no? Pero ponele después, en febrero, marzo, fue la batalla del Cerro, esa que Oribe expulsó a los brasileños del Cerro. Entonces, hacer algo, ¿no?, en la subida del Cerro, pero terminar en marzo del 29 con la creación del escudo nacional, que es una fecha que se cumple en 200 años redondos, y no meternos... Esa no está en discusión, ¿no? No, o sea, ninguna de estas fechas está en discusión. Lo que está en discusión es cómo las interpretamos, ¿no? Es decir, que también yo creo que una de las ventajas al tener 200 años es que podemos hacer que la discusión contribuya a fortalecer sensibilidades más democráticas, ¿no?, más proclives a captar nuestra diversidad y a comprendernos como una comunidad que no tenemos por qué ser todos iguales, salvo en derechos, ¿no? Pero sí entender que cuando vos discutís las fechas para ver distintas aristas, también como que te ayuda a ser receptivo a que no todos tenemos por qué tener las mismas visiones y podemos compartir un sendero común. Claro, sí. En ese caso, Gabriel, y ya como tal vez yendo a algo más filosófico, ¿cuál crees que es la importancia de la efeméride en la historia, ¿no?, y en nuestra percepción de la historia desde el presente? Sí, está buenísimo eso. Yo creo que en general hay una parte que es tratar de ayudar mínimamente, ¿no?, a una conexión con otra temporalidad que uno no tiene, salvo si, bueno, digamos, si en su familia, ¿no?, viste que tu familia te hablan de tus abuelos, ¿no?, de las historias familiares, o de dónde vinieron, ¿no?, cómo fue, no sé, tal episodio. Es decir, la temporalidad más ancestral, a uno si no se la cuentan, o en su familia, o por ejemplo, si uno participa en una comunidad religiosa, ya hay relatos más antiguos, ¿no? Bueno, en tu país,
quien ha cumplido la función de conectar con lo más antiguo ha sido básicamente la escuela pública, ¿no? La efeméride, vos la relacionás con el acto, ¿no? Es decir, Tal cual. Ir con la familia, no sé, te dicen, bueno, La Valleja llegó el 19 de abril, después, antes nació Varela, después. Lo que pasa es que la efeméride te entrevera un poco la cronología, porque después nace Artigas, que es más viejo que todos ellos, en junio. Nos liberamos el 25, pero después la Constitución ya había redactado. Entonces, pero más allá de la broma, que eso lo dice muy bien José Rila en un libro precioso sobre los usos del pasado, la efeméride lo que trata de hacer cuando vos observás los debates parlamentarios, por ejemplo, para fijar los feriados, sí, ¿no? Es decir, el feriado no es para no trabajar, o sea, la idea es tener un momento de detener las cosas y pensar un poco qué ocurrió, ¿no? Y qué de lo que ocurrió nos hace como comunidad, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir a veces con las efemérides es que a medida que pasa el tiempo, el ritual, cierta cuestión también de simplificar lo que ocurrió, a veces las vacía un poco de contenido. Y todos pensamos, yo no digo que todos lo pensemos, pero a veces ocurre, ¿no? Qué aburrido tal feriado, que otra vez el acto pasa, ¿no? Y mucho como que no sabés lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, una de las posibilidades que tenemos, por eso yo capaz que fui tan entusiasta al principio, es que si miramos esto como ciclo, y también porque, digamos, lo percibí cuando estábamos empezando la transición, pero al avanzar en todo esto de la comisión y conversar con personalidades de otros partidos y también en el interior, ¿no? Y de otras áreas, no solo de la historia, porque los profes de historia capaz que nos copamos, pero también en los medios, y vos empezás a ver que hay una linda chance de poder pensarnos como comunidad, ¿no? Repensarnos, valorar muchas cosas que a veces, claro, en el día a día sí tenemos las polémicas, las redes sociales, todo eso, pero Uruguay también tiene una tradición súper interesante, original en algunos puntos, sin dejar de ser por eso una comunidad latinoamericana, con aportes en diversidad de lo criollo, afro, mestizo, indígena, ¿no? Todo eso que tenemos, creo que es una linda chance de relanzarnos, ¿no? En aspectos de los que deberíamos entre todas y todos sentirnos más orgullosos, ¿no? Pero al mismo tiempo, por eso yo te decía lo anterior, ¿no? Sin pasarnos de nacionalismos o chauvinismo, ¿no? Porque tenemos como que esa linda, que algunos lo ven como un defecto, ¿no? Penillanura suavemente ondulada. Es decir, el exceso de nacionalismo siempre termina homogeneizando y siendo excluyente de algunos otros. No importa quiénes, porque vos decís, hay como un tipo único de ser uruguayo que entonces los demás no son. Cuando vos lo revisás y te das cuenta que el Uruguay se construyó en diversidad y esa diversidad también está avalada por las distintas miradas de las investigaciones históricas y culturales del hoy, como que te podés reencontrar incluso con la posibilidad de pensar un Uruguay para el siglo XXI con buenos valores democráticos y también me parece con una cosa que está bueno que empecemos a romper, con la reincorporación de una mirada descentralizada, ¿no? Que en parte es lo que también, yo siempre digo, quería Artigas, no porque cumplí con Artigas como si fuera un mandato divino, pero es decir, nosotros, bueno, todos conocemos las dificultades que tiene el país quienes no están en Montevideo para muchos servicios, muchas cosas. Eso está cambiando, ¿no? De a poco está cambiando. Pero también tiene que cambiar cómo nos contamos la historia. Y los hechos de aquel 200 años nos muestra que en todo el país ocurrieron cosas. Entonces, yo creo que hoy el ciclo de efemérides nos puede dar eso y dar la oportunidad también, me parece a mí, de reparar un asunto que yo, justo conversábamos afuera, ¿no? Cuando se dieron los 100 años de Uruguay, que también fue una etapa preciosa, sí, ¿no? Te quería consultar, estuvieron buceando un poco cómo fueron esos festejos, digamos. Hubo festejos, yo creo que hubo festejos, también un gran optimismo, ¿no? Una etapa de construcción bueno, el remate fue el Estadio Centenario. Bueno, yo digo, hay que estar orgullosos de eso, porque además fuimos el primer país que tuvo un mundial, y no fue de rebote ni de casualidad, era un país muy pujante en muchas cosas, con un deporte popularizado y democrático y altamente competitivo. Entonces, otra cosa también interesante, porque un juego popular, si es democrático, juega más gente y aparecen los mejores, ¿no? Esto venía pasando ya desde los años 10, 20 en Uruguay, por muchos factores, el vallismo, el movimiento sindical, las plazas de deportes, ¿no? Los migrantes, un montón de cosas, ¿no? Re interesantes. Entonces, ese Uruguay tiene, además, un estadio que, claro, hoy ya tiene 100 años, pero en su momento era de vanguardia también, ¿no? Bueno, pero aquel Uruguay tan pujante, ¿no? Que era fruto también de un proceso de desarrollo agroexportador muy dinámico, no sé qué. Después tuvo diferentes problemas. ¿Cómo siguió el curso del siglo XX? Pero ya éramos la Suiza de América. Bueno, ¿qué pasa? Ese punto me parece que es el que un poco deberíamos reparar y celebrar más
todas, todes, todos, ¿no? Es decir, la perspectiva del Uruguay del centenario fue una perspectiva excesivamente europeizada por parte de las élites, sobre todo, ¿no? Es decir, también el fútbol venía de Europa. Yo no creo que no hay que ser anti-europeo para reconocer el exceso de europeización como un factor a mirarlo no críticamente en el sentido que estuvo mal, sino que bueno, en aquella época parecía que el mundo desarrollado era Europa, todo venía de allá, pero en Uruguay se cometieron algunos excesos, como la idea de plantear que era un país sin indios, o de que... se reivindicaba eso. Claro, había una cuestión también de invisibilizar los aportes de las comunidades afro-uruguayas, incluso también una filosofía a veces que yo creo que hay que, por eso ahí sí revisarla y analizarla críticamente, de plantear como lo desarrollado y lo civilizado en la ciudad y el agro como un atraso, cuando el país vivía del agro y seguimos siendo... O sea, el agro aparte tiene unos componentes mucho más sofisticados que solo producir y exportar. Eso cuando hablan de solo modelo primario, bueno, yo no quiero entrar en temas económicos ahora, pero lo que quiero decir es que hoy tenemos la chance de reincorporar y también reparar que en la comunidad uruguaya, en diversidad, en sus 2 siglos de historia, han sido tan parte e interesantes los aportes, no solo de quienes procedemos de una migración europea, que tenemos cosas que son súper valiosas, hasta de la comida, el tono, como hablamos, medio italiano, todos un poco, no tanto como los porteños, pero no, ¿viste? No, tenemos muchas cosas de lo europeo, pero también tenemos muchas cosas de lo afro, bueno, el tango. ¿Qué es el tango si no es una mezcla entre aspectos vinculados a los migrantes del 900 con la palabra es africana, ¿no? La danza se mezcla con cosas de tradiciones hispanas. Entonces, yo creo que hoy podemos pensar en que la efeméride sea tan celebratoria como en aquellos 100 años, pero más incluyente y diversa, que lo hace también más democrática. ¿Con qué respuesta te encontraste, digamos, cuando decías esto de abrir la cancha y bueno, ir a buscar a Ana Ribeiro, Sanguinetti y también en las otras, lo que hablabas de las comunidades más locales? Bueno, en principio una respuesta muy positiva y bueno, algunas de las cosas que planteaba ustedes también, ¿no? Bueno, se podrán discutir los temas, claro. Yo creo que la ventaja que tenemos es que también al hacerlo en pluralidad y que, o sea, yo creo que acá hay un componente que también se enlaza con cómo, bueno, asumió Yamandú y el talante o sea, estamos hablando de los 200 años en el marco de los 40 años de la democracia, ¿no? Entonces, también, yo me acuerdo porque ahí son esas cosas que te pasa, que decís, bueno, te marcan la senda. Yamandú dijo, esta fiesta tiene que ser de todas y todos los uruguayos, ¿no? No es una fiesta del gobierno. Me parece, o sea, como mensaje, porque muy bueno, si otra vez participamos todos, ¿no? Y además todos tenemos oportunidad después de que haya distintas miradas y además, esto es lo otro interesante, ¿no? En el interior tenemos investigaciones buenísimas que van a enriquecer y complementar, ¿no? Esta perspectiva de darle un carácter más democratizador al Uruguay. El otro día, mira, me invitaron de Soriano, que tiene un centro histórico divino, ¿no? Que trabaja muchísimo, pero claro, también, ¿qué le pasa? Precisan recursos, todo esto es como un momento para también, entre todos, ¿no? Ayudarnos. Y se dio un debate, hablando de esto de las etnicidades y lo afro, ¿no? Había una integrante en la mesa, estaba lleno el centro ahí charlando de historia, y ella, una Betina, una afro-uruguaya, dice, bueno, ya que el profesor plantea esto, yo quiero hacer una pregunta acá en Soriano. ¿Qué pasa? Lo dijo así, ¿no? ¿Qué pasa con los negros de Soriano? Que somos todos importados. ¿Cómo? Entonces, no, porque yo vengo de Rivera, sí, pero acá, entonces había un historiador de Soriano, estuvo buenísimo el debate, dice, no, mire, cuando se vendían las estancias, Soriano, una zona riquísima del territorio, ¿no? Todas tenían esclavos. O sea que en algo pasó entre las guerras, ¿no? Bueno, ni que hablar la guerra del Paraguay, cuando se fue mucha tropa del ejército, eran los sectores subalternos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Plantear esto también es una oportunidad de que alguien que viene investigando pila en Soriano y alguien que está viviendo así, que es afro-uruguaya, pero que se mudó, pueda reencontrarse, ¿no? Entonces yo creo que van a ocurrir muchas de estas cosas y que después hay que trabajar muy bien la comunicación, difundirlas, porque, insisto, creo que fortalece la convivencia y también lo otro que yo aspiro, ¿no? Es que a veces, a mí no me gusta mucho esto del combate, de la batalla cultural, no estoy muy de acuerdo cuando lo pienso, pero sí creo que hay que por lo menos tener antídotos contra los usos simplificadores o estigmatizadores de la historia, ¿no? Como a veces hay manejos muy discriminatorios, ¿no? Como que siempre fue así, ¿no? El racismo, la misoginia. Entonces, creo que justamente la historia es
un buen puente, o muchos buenos puentes para poder interactuar. Sí, y también darle nuevas lecturas, ¿no? Para que esa interpretación vaya modificando de alguna manera esos puntos claves que vos decías, Gabriel, que llevan al estigma, al estereotipo y a la discriminación. Preguntarte por el tema del gasto, ya adelantaste algo, que querías que sea algo republicano, o sea, que cumpla con esas características que tienen más que ver con la austeridad y no con el despilfarro, pero como justo hubo un suceso político hace relativamente poco que tiene que ver con los 100 años del Palacio Legislativo, cuando anunciaron qué era lo que se iba a hacer al respecto para festejar la conmemoración, bueno, saltó desde la oposición un reclamo muy fuerte que se terminó... La conclusión fue que se redujo ese gasto y se redujo también el alcance, por así decirlo, de la fiesta. En este caso, con este proceso de conmemoraciones, en cuanto al gasto público, ¿tuvieron reparos? ¿Tuvieron algún tipo de oposición? No, nosotros por ahora lo que hicimos fue, en principio, estamos manejando un presupuesto del periodo pasado, entonces explorando algunas áreas en donde había créditos públicos que estaban sin asignar, reservarlos para las actividades del Bicentenario, que por ahora han sido de verdad, de bajísimo costo. Yo pienso, hablaríamos acá en Topic, se muere porque, no, es decir, hicimos unos videos de inteligencia artificial que lo que se hicieron fue dar movimiento a las imágenes, a costos... lo que se viene publicando en las fechas. Muy acotados, ¿no? Y los documentales con historiadores que acompañaron esos videos se hicieron con los recursos de los equipos de prensa de Presidencia, con un trabajo, la verdad que hay equipos que le han puesto también... Esto que vos me preguntabas antes, hay mucho cariño por hacer estas cosas bien, aparte no sé si llegaron a verlo, hubo un documental precioso que bueno, jorobamos porque bueno, acá estamos vinculados todos en el medio, ¿no? Con Joel, con los rostros de Artigas, porque un tiempo atrás habíamos hecho una serie de columnas con eso, y el documental lo hicieron los equipos de Presidencia, son documentales breves, 20 minutos, pero... de una mirada muy crítica sobre la historia oficial de Artigas, que también yo creo que eso es valioso porque aportás democráticamente conocimiento, ¿no? Y lo hicieron todo, digamos, con trabajo voluntario de los equipos de Presidencia. Ahora pudimos rescatar algunos rubros para pagar equipos, ¿no? Así, porque cuando ustedes lo saben, cuando hay rodaje, ¿no? Esos costos han sido, creo que 10 rodajes diarios, tampoco es un platal, ¿no? Y para las actividades de Florida, que eso también estuvo muy bueno, ¿no? Se hizo un acuerdo porque ya el Museo de Florida, distintas sociedades patrióticas tenían previstas algunas actividades y ellos lo que no tenían eran los recursos para la parte artístico-cultural. Entonces, bueno, el acuerdo fue, compartimos las actividades y nosotros con los recursos que tenemos reservados para la parte de, digamos, educativo-cultural de los festejos, aportamos eso, porque claro, los artistas, los sonidos, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Todo el mundo quiere decir, por supuesto. la transmisión incluso se va a transmitir para todo el país. Entonces, también esto es lo otro lindo, ¿no? Artistas de Florida celebrando los 200 años vistos en todo el país. Y después, cuando vayamos a Rocha, creo que tenemos una chance muy linda y en ese sentido hemos sido cuidadosos, no hay ningún tipo de inversión extra a lo que son los costos normales de cualquier transmisión de un evento de este tipo. Entonces, nos parece que viene bien. No hubo cuestionamiento. No, hubo pedido de informes, pero un pedido de informes genérico, sí, ¿no? Sí, lo natural, digamos. No, y además creo que también hubo, en este sentido yo lo quiero compartir, porque con mucho cuidado por parte de Yamandú que fuera con ese talante republicano desde el inicio. También así lo planteamos en la Intendencia de Florida, no es que, digamos, con un mega evento, porque bueno, yo creo que va a ser un evento muy lindo para disfrutar, en un fin de semana que es complejo también, pues no te puedes proponer después de la Noche de la Nostalgia hacer un súper recital, ¿no? Entonces, y además que tiene desfile de mañana, todo eso, ¿Cómo ¿no? es exactamente lo que va a pasar el lunes? Claro, nosotros tenemos toda una actividad que es la más protocolar, ¿no? La placa en la Piedra Alta, el desfile, ¿no? Que hay cientos de sociedades patrióticas, el desfile militar, no sé qué, todo eso transcurre en la mañana y un almuerzo, y después de tarde, que es muy lindo, aparte creo que, bueno, para los que estamos acá en la vuelta, si bien no es área metropolitana, Florida está muy cerca, ¿no? Y en el Prado de Florida, en la Piedra Alta, ahí va a haber una feria con diferentes cosas, ¿no? A las 6 y poco de la tarde, a la hora que cae el sol, se hace el arriar la bandera, ¿no? Que además es una plaza de la bandera muy linda, ¿no? Y después de ahí se va para el escenario, porque en el Prado mismo está el escenario del Teatro de Verano. Entonces va a haber artistas de Florida, tiene una sinfónica juvenil muy linda, un par de espectáculos. Queremos también que después haya
la proyección de... estamos armando el último video de los de imágenes en movimiento, vamos a hacer un video más bien con mapas, porque a veces es raro entender qué fue lo que pasó, no sé qué, y después vendría Chacho Ramos con invitados para cerrar más o menos, calculamos que a eso de las 8 de la noche. Claro. Hermoso, acá estamos repasando alguna de las imágenes que... Ese es el Artigas Niño, claro. Sí. No, la parte de la investigación que debe haber habido detrás de estos videos, ¿no? Más allá de generarlos y que luego la imagen sea muy atractiva para los tiempos que corren. Sí, sí. Vos sabés que ahí nosotros la verdad que ayudamos también con muchas ganas. Eso, y también, bueno, el profe Gerardo Pérez ayudó. Estuvimos buscando información, material, pero el equipo de la productora que lo hizo tiene un par de diseñadores de inteligencia artificial que además son muy colgados con la contrastación histórica de las imágenes, ¿no? Entonces, la redactación. Hay muchas cosas para corregir. Yo el otro día estuve en un evento en Florida, justamente en el CERP, donde se forman los profesores, que estaba Ana Frega, y me señalaba algunos aspectos que, claro, por ejemplo, las polvaredas, que cuando corren los caballos, porque andás a ver qué interpreta el bot, ¿no? Entonces se imagina algo más del oeste. Claro, entonces, claro, en la pradera no están esas polvaredas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero son cosas que vamos a ir afinando y que creo que todos podemos también disfrutar de verlos más reales, ¿no? Y también que le llegue a más gente, ¿no? Claro, y esto de la construcción un poco entre todos, al hacerlo público y a difundirlo, tenés la posibilidad también de que te lleguen comentarios de distintos lugares. Claro, y eso va a ser, me parece que más rica la construcción. Nosotros, cuando arrancó esto, que teníamos nada de experiencia, pero probamos algo con el desembarco de los 33 orientales, y Laura Malosetti, que hoy es la directora del Palacio Taranco, que es, Laura Malosetti, quizá hay muchísimas, ¿no? La verdad que Historia del Arte tiene docentes, investigadoras de altísimo nivel igual, pero Laura se especializó en Blanes y durante muchos años fue docente también investigadora en Argentina, porque Blanes pintó acá y allá, ¿no? Y ella contaba, yo no lo sabía, ¿no? Que Blanes, cuando hace el cuadro de los 33, rompe con muchos moldes de la academia para que fuera un cuadro popular, porque lo iba a ver mucha gente. Entonces, que a veces, y esto no quiere decir que estuviera mintiendo, sino que hay gestos, señales, que si no podía ser una cosa, claro, en realidad no posaron así en el juramento, claro. ¿no? Pero él quería llegar, quería impactar y quería abarcar. Claro, y también quería darle, una parte que nosotros, yo con esto que vos preguntás del valor de la efeméride, también nosotros tenemos que, en algún punto, conectar con la historicidad, si se quiere, más genuina, que nos haga correr a veces el velo crítico. Yo no digo que esté mal, la perspectiva crítica ayuda, pero muchas veces por la reiteración decís, siempre hago el mismo chiste, ¿no? Pero, la batalla de las piedras, otra vez una batalla que no sé qué, no sé cuánto. Uno, ¿por qué tal? La escuché tantas veces, pero entenderle el decir, cómo fue la batalla, que fue la primera batalla que se le ganó a las armas españolas en el Río de la Plata porque no se le había ganado antes. Que si bien tuvo vericuetos, o sea, fueron 1000 contra 1000 en un momento, y lamentablemente le liquidamos 100 y 600 prisioneros quedaron del lado de Artigas. Si vos lo recuperás y lo contás con una visualización que no es estrictamente, está ficcionalizada para hacerlo así, ¿no? Pero también a los chiquilines le da, opa, porque nosotros siempre vemos las batallas, no sé, de Corazón Valiente, a mí me encanta Game of Thrones, todo eso, pero parece que nosotros se tiraban con onda y no, fueron batallas. Y lo mismo ahora, digo, yendo para otro lado, pero está bueno conocer cómo era la forma de vida y los juegos de los niños de la época y cómo vivían las mujeres y el aporte, por ejemplo, lo charlamos, probablemente hagamos un especial sobre Ancina, ¿no? Entonces, claro, Ancina no es el que le cebó mate a Artigas en el pasado. Eso es un momento, fue compañero final, manumitido, ¿no? De una historia de esclavización, pero la historia de Ancina es la de sus abuelos viniendo, ¿no? en el tráfico y sabían producir los cultivos, trabajaban la herrería, muchos eran letrados de los esclavos. Entonces, si podemos empezar a hacer con inteligencia artificial, esas historias que no, digo, cuando son muy masivas y que tienen alto costo, creo que es una contribución. Sin dejar, yo lo aclaro con mucho cuidado porque también esto tiene que ver con un rol más de responsabilidad institucional, de hacer otras formas con artistas escénicos, con las artes plásticas, ¿no? Es decir, no es que nos vamos a pasar solo quedar con la IA. Exactamente. Bien, interesante, Gabriel.
quiero preguntarte, antes de ir a un juego que tenemos de algunos personajes, podemos decirle así, Diego, personalidades de la historia de nuestro país, una dinámica que preparó producción para hacerte, pero te quiero preguntar por una personalidad que es Lord Ponsonby, porque justo hoy me llegó una invitación para un documental que se llama Ponsonbyland, que se va a estrenar, me llegó también, yo no puedo ir, lamentablemente. Se va a estrenar en unos días, es un documental uruguayo-belga, que de hecho está pidiendo colaboración a través de crowdfunding, explora justamente la conexión histórica entre Uruguay y Bélgica. Tal vez si alguno que nos está viendo del otro lado dice, Uruguay y Bélgica, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le podemos decir? Bueno, Ponsonby participa como un mediador en la solución de conflictos bélicos, tanto en el Río de la Plata como en la zona entre, digamos, lo llamaba Países Bajos, el reino de... Lo que pasa es que España están perdiendo sus antiguos poderíos de viejo imperio en decadencia, ¿no? Y la intermediación de Ponsonby permite la creación de Bélgica también, ¿no? Pero yo creo que en términos... tapón. Claro, bueno. El famoso estado tapón. Claro, ahí hay un tema que es... La narración posterior muchas veces de cómo se dio este proceso le atribuye a Ponsonby unos poderes que no tuvo, o sea, esto es lo lindo de la historia, por eso digo que si nos acercamos a la historia como proceso y no como episodio puntual o como relato de personalidades superpoderosas. O sea, a mi hija le encantaban las chicas superpoderosas, pero no, o los Avengers. Eso es más ficción que realidad. Claro, y también en parte los relatos románticos de la historia hicieron eso, pero porque era para construir la idea del héroe, del mito fundador, ¿no? Entonces, claro, que en definitiva terminan construyendo identidad también. Son importantes para la identidad, pero vos tenés que dar el margen para, en la medida que, bueno, las niñas y los niños vamos creciendo, es darnos cuenta que la identidad es colectiva. Totalmente. Yo creo que es una construcción colectiva, además, que Artigas fue muy valioso porque él en parte sintonizó con muchísimos de los sectores populares y con las ideas más avanzadas de igualdad y derechos. Pero Artigas no tenía una capa y sobrevolaba, ¿no? la Liga Federal, pobre, sí, terminó derrotado. Entonces, y Ponsonby tampoco era un mago prestidigitador que dijo así y creó estados, sino que en realidad... Aparte era un enviado británico, él lo mandan, ¿no? Él lo que tiene es un enviado con plenos poderes para articular la negociación, va consultando con diferentes embajadores que hay en Montevideo, en Buenos Aires, en Río, y se reúne directamente con las autoridades, ¿no? Y lo que sí plantea es la necesidad para Inglaterra de que se llegue a un acuerdo de paz y de que a Inglaterra le venía bárbaro, porque esto también es interesante pensar, más que Ponsonby, Inglaterra era la única gran potencia industrial a nivel mundial en aquel momento, porque Francia todavía estaba, o sea, que se estaba industrializando. Francia había sido derrotada por las guerras napoleónicas, España estaba en el ocaso, Bélgica no existía, Holanda era un gran puerto comercial, pero no era rival, Estados Unidos no estaba unificado, es decir, estaba apareciendo, claro. O sea, era otro mundo, ¿no? Y Occidente estaba superando por primera vez a Oriente en términos productivos. Inglaterra era muy fuerte, y la principal vocación de Inglaterra era que se diera la libre navegación de los ríos, porque tenía la flota más grande del mundo, la producción ya mecanizada como nadie la tenía, entonces quería llegar a muchos lados. Entonces, Ponsonby cuando viene acá, varias veces acepta acuerdos de paz en donde no había estado tapón. Yo lo menciono, incluso en el libro lo trabajamos también, porque su principal objetivo para cumplir con lo que le mandaba, ¿no? Digamos, el Ministerio de Exteriores británico, era que se acordara la paz, que se desbloquearan los puertos, claro, ¿no? Y además, incluso varias veces, sobre todo hay una muy clara en el año 27, se acepta que la provincia vuelva a ser parte de Brasil, porque si el territorio nuestro es parte de Brasil, el Río de la Plata es un río internacional. Ponsonby no tuvo ningún problema. No era que a él le interesaba que se creara un Estado. Claro, acá. Lo que pasa es que después, como eso no es aceptado ni por los orientales ni por la gente en Buenos Aires hace caer al gobierno argentino que firma eso. Porque somos recontra, hermanos. Claro. Tenemos diferencias y no somos iguales, los hermanos no somos iguales, también tenemos nuestra pequeña rivalidad. Pero entonces eso genera una situación muy problemática, porque la guerra en parte se estaba ganando, pero no de manera definitiva, y la gente queda muy disconforme con ese acuerdo de paz. Entonces acá empiezan a temer, que esto me parece más interesante, que los orientales, que ya tenían tradición de haber sido muy revolucionarios con Artigas, muy igualitaristas y no sé qué, empezaron una revolución social. Entonces ahí Ponsonby, pero también parte de la élite criolla, empieza a negociar la posibilidad de un Estado autónomo.
y surge como un acuerdo entre varias partes, ¿no? Es decir, el emperador lo termina aceptando aunque él no quería, Rivera presionó mucho con las misiones para, al reconquistarlas, obligó a que negociara Brasil. El gobierno de Dorrego, que era un federal argentino muy, muy popular, tenía ganas de apoyar más como una segunda guerra, pero la guerra ya llevaba 3 años y veníamos de una revolución que había empezado en 1811, entonces, en nuestro territorio, allá en el día. Entonces, finalmente se acordó esto. ¿Se acuerdan que la convención se llama preliminar de paz? Tampoco fue una paz definitiva. Entonces, a veces yo creo que se sobredimensiona Ponsonby. No es que no haya tenido un rol, tiene una calle muy importante, ustedes saben, aparte con las constituciones y todo, pero en realidad yo creo que también la historia en esto de lo del proceso nos ayuda a recomponer la multicausalidad, ¿no? Y creo que también estamos en un tiempo de madurez en donde no precisamos ya de un relato romántico de la nación para entender que nuestra comunidad tiene algunas originalidades muy potentes y vigorosas en su endurance histórica, y que también hay que saber que las naciones no nacen de un día para el otro ni tienen una única fecha de cumpleaños. Porque a veces también pasa eso, ¿no? Como el cuento, digo el cuento en el sentido de la narración temporalizada, es un poco enredado. Decimos, pero entonces nos inventaron, no somos un país. No es un invento. Pero es más, cualquier nación tiene un proceso de construcción que es complejo y lento. Yo digo esto, capaz que ya lo saben, pero por las dudas, ¿no? Argentina como Estado recién tuvo una constitución que duró algo, ¿no? Algunos años, en el año 53. O sea, 23 años después que la nuestra. Y esa constitución no la acepta Buenos Aires. Buenos Aires, o sea, Argentina, su primera etapa de vida institucional es con Buenos Aires. Había 2 Argentinas, ¿no? Entonces, recién en el año 60 se unificaron, ¿no? Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque en realidad a veces como que nos autocriticamos mucho, porque en realidad si lo entras a estudiar, toda nación, para construirse, pasa por procesos complejos. Claro. Ponsonby es parte de ese proceso, no es que no tuvo incidencia, pero no fue el mago que nos creó. Claro. Un eslabón, exactamente. Claro, bueno, ¿vamos con el juego, Diego? Sí, bueno, vamos con un jueguito para cerrar. Van a aparecer en pantalla, Gabriel, distintos personajes, distintas figuras históricas, digamos. Para que vos elijas, es un versus, aparece uno o el otro, tenés que elegir uno u otro, y ese se queda y el otro pasa para que aparezca otro competidor. Qué peligro. Bueno, vamos con las 2 primeras imágenes, si me ayuda producción. Ahí tenemos de un lado José Gervasio Artigas y del otro Fructuoso Rivera. Pero es la imagen o el personaje histórico. El personaje histórico. El personaje histórico. No es la fidelidad del estereotipo o el arte. Bueno, yo elijo a Artigas siempre, pero ustedes saben que Artigas tenía como uno de sus favoritos a Rivera. Después había sido polémico Rivera. Claro, pero lo dijo Ismael, el productor que lo defendió. Él hubiese elegido a Rivera. Bueno, vieron que ahora hay un libro muy lindo, Padrón Fabre también va a enterar la conversación, que se llama Rivera, el artiguismo posible. Es muy interesante. Sé que es muy polémico porque la participación de Rivera en lo que fue la emboscada de la masacre de Salsipuel es terrible, pero fue un líder muy muy interesante y muy popular era Rivera, muy popular. Sí, bueno, incluso en la fecha que tenemos ahora, el 25 de agosto, toda la participación de Rivera y ese acuerdo. Bien, vamos con... Sigue Artigas, entonces. Sigue Artigas. Vamos con la siguiente imagen. La Valleja, Artigas y Oribe. Vamos haciendo como hacen esa que... Exacto, claro. Queda uno. Lo que queda siempre uno. No, Oribe lo valoramos mucho. Oribe fue, pero Artigas, ¿no? Sí, Artigas. Sí. Oribe fue el primero que puso una calle con nombre de Artigas en el Cerrito, en la Unión. En los años 40, todavía vivo Artigas. O sea que también es un continuador. Los bigotes al estilo Salvador Dalí. ¿Es un recuerdo que miente un poco o era real? En todas las imágenes se puede ver esos bigotes. No te sabría decir tanto detalle. Es una buena pregunta. Porque siempre se lo ve con esos bigotes frondosos. Sí, Oribe me parece el más fachero de todos los próceres, sin duda. El más galán. Hay un testimonio en Boulevard Sarandí, porque Oribe lo acusaban del degollador, el cortanarices. Era un gran guerrero también. En las épocas de federales y unitarios, sí, pero él era un patricio medio también. Peaky Blinder. Y bueno, era una época brava. Yo no estoy justificando la violencia, pero todo. ¿No? Entonces, todo en su contexto. Y Oribe manda una carta cuando se reunían en las afueras del sitio de Montevideo, diciéndole, porque él iba a algunos bailes y dicen que bailaba muy bien también. Entonces, vean que yo también puedo participar de valses y que no solo corto narices. Claro. Bien, vamos con la siguiente. Sigue Artigas. Bueno, épocas distintas. Bueno, es época distinta, claro. Levantamos varios años. Pusimos 2X. Sí. Artigas y José Valle Ordóñez. Sí, igual está. Bueno, ve acá con Valle igual, porque yo creo que somos, la Artigas es un
un sentimiento y una construcción histórica muy potente de lo que muchas veces los historiadores solemos decir, el pasado es un país extraño. O sea, que llegamos a él, pero era otro mundo, un mundo de pradera, agrario, rural. Y yo creo que en gran medida Valle simboliza el Uruguay del 900, del que somos nietos o bisnietos, y sobre que hay que vincularse con el artiguismo, pero bueno, también hay mucha cosa muy valiosa de Valle. A ver cómo fue sigue. José Gervasio. ¿Quién viene ahora del lado izquierdo? Nuestro lado izquierdo. Sí. Juan Antonio. Exactamente. No, Valle. Juan Antonio, sigue. Un gran luchador, pero... Bien. Siguiente, a ver quién aparece para competir con... bueno... Entramos también, vamos, Valle-Berres. Exactamente, varios años para adelante. Luis Valle-Berres de un lado, José Valle Ordóñez del otro. No, Valle Ordóñez, me parece que... Qué buena foto de Valle Ordóñez, sí, ¿no? ya veterano, pero... Sí, es una muy buena otro alcance, me parece. Bien, vamos con el siguiente. Bueno, acá... Luis Alberto. Sí, Luis Alberto Herrera. Bueno, a mí de Luis Alberto Herrera me gusta mucho toda su postura de análisis internacional y de sobre todo recuperar cierta independencia y cierto americanismo que, bueno, que justamente la gran polémica, creo yo, con Valle era mucho más europeizado en ese sentido, pero creo que en otros terrenos, sobre todo porque además tuvo mucho más incidencia Valle como presidente y también como animador del debate público desde el día. Valle fue una figura, no creo que marca más Valle que Herrera. Así que me quedo con Valle. Sigue Valle la carrera. El próximo fue catalogado como el villano de todo este juego para entrar en este lugar. Vamos con la siguiente imagen. Juan María Bordaberry. Pero no, lo que pasa, en algunos casos, perdonen que me ría, pero ha sido catalogado de las peores presidencias de la historia porque termina en un contexto muy complicado, ¿no? Yo creo que siempre con la persona que separar del cargo, lo que pasa es que Bordaberry representa el momento final de la crisis de la democracia y asumir que en esa crisis optó por la vía autoritaria que rompía su juramento y la Constitución, entonces ni hablar, Valle Ordóñez. Qué pícara la producción, ¿no? Sí, igual, ¿no? Buscando guerra. Vamos con el siguiente y ahora entramos ya en el siglo XXI, o por lo menos como Tabaré Vázquez presidente ya, digamos. Bueno, hay un símil, ¿no? Yo creo que... de los pocos que entran en el club de los dos presidencias. Dos presidentes y además también una agenda de transformaciones... en el marco de un desarrollo económico, hay sintonía muy interesante. Acá es difícil elegir porque también Uruguay se recuperó económicamente, aparecieron las leyes de tercera generación de derechos, en los dos periodos de Vázquez, ¿no? Que son muy fuertes. Yo creo que sí, yo me quedaría con Tabaré para el siglo XXI, ¿no? Porque también pensando en las generaciones actuales. Interesante. Bien, sí, jugado. Y vamos con... cambiamos de lado ahora. ¿Quién viene de este lado? El general Sereni. Sereni, claro. Bueno, a mí me cuesta hacer estas comparaciones porque también Vos sentís que estamos mezclando peras con chorizo, ¿no, Gabriel? Les quiero decir, porque yo creo que en parte también hay que decir... podemos hacer otro juego, no es la idea, yo soy un atrevido. No me cambies las reglas. No, lo que pasa es que yo creo que Sereni es un muy buen link entre Valle, Artigas y Tabaré. Porque ahí, o sea, Sereni es un... Incluso Luis Valle, porque Sereni fue decán de Luis Valle. Era un militar, vallista, laico, le gustaba mucho todo lo que había ocurrido en la época del artiguismo y entró a pensar una forma diferente de unificar las izquierdas que siempre habían estado, no solo él, ¿no? Muchos otros, pero yo creo que sintetiza lo que va a ser porque algunos dicen que el Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI también, que es polémico eso, porque el Frente Amplio también tiene toda otra parte más nacional y popular por el lado de Mujica, que era herrerista, Mujica. Sí. O sea que es interesante, pero me parece que hay un link ahora en su importancia histórica, desde la construcción de institucionalidad y todo eso, porque fue 2 veces presidente, Tabaré, me parece. Bien, perfecto. Sigue Tabaré Vázquez entonces y ahora encaminando el juego. Nos vamos del rubro político, digamos. Aparece un personaje que viene de otro lugar que probablemente tenga tanta importancia como estos que vienen pasando en la construcción de identidad nacional. Sí. Tremendos son ustedes. Claro. Obdulio Varela. Bueno, qué grande Obdulio. Obdulio, tuvieron muy bien, porque creo que yo creo que Obdulio es tan importante. Lo que pasa es que es otra sensibilidad, ¿no? Claro. Lo que pasa es que acá tenemos que hacer en la charla que tuvimos, ¿no? Planteando lo de la efeméride y cómo se usa. Sin el mito de Maracaná, Obdulio es más importante incluso que Tabaré o que Valle. Porque Obdulio fue negro jefe en la Suiza de América, representando a un colectivo, no solo porque los futbolistas son de lo popular, sino que habían hecho la huelga y que habían logrado el estatuto del jugador,
¿no? Y Maracaná no es solo una hazaña porque se gana de atrás, sino porque Uruguay tenía un gran equipo, pero ellos se recuperan de varias adversidades y mantienen en alto una esencia de aquel fútbol uruguayo que venía de los años 20, 30 claro. del fútbol centenario. Entonces, yo creo que Obdulio es una figura muy interesante. Obdulio como, por supuesto, Guilla, Schiaffino, sí, claro. O los jugadores, yo pienso también los jugadores de hoy, ¿no? Los futbolistas uruguayos en eso tienen como un valor, claro. Hicimos igual toda una mirada de hombres, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, en parte creo que también es la oportunidad de celebrar incorporando otras cosas, ¿no? Bien. Y bueno, vamos con el último versus de estos dos. Vamos a seguir por a Obdulio, ¿no? Obdulio. Se quedó con Obdulio, sí. Se quedó con Obdulio. Seguimos, este sí es un personaje de la política y todavía de la política actual. Para cerrar este versus. Julio María Sanguinetti. Qué figura. Bueno, como figura histórica es también destacadísima, ¿no? A nivel de, de Tabaré, de Valle. Yo creo que además Sanguinetti tiene otra cosa, ¿no? Que después de su retiro parcial, siempre está haciendo política, ¿no? También ha tenido la chance de escribir. Él tiene algo parecido, entre comillas, ¿no? A Churchill. Ustedes saben que Churchill vivió hace memoria, reflexiona, me parece fundamental. Creo que con todo, por los tiempos que le tocaron vivir y ser presidente, Sanguinetti termina también un poco asociado al ocaso del Partido Colorado, ¿no? Es el 2 veces presidente, pero que, digamos, el Partido Colorado termina mucho más chico y yo me quedo con Obdulio porque además Obdulio representa una dimensión nacional y popular y hasta de diversidades que precisamos, que con Sanguinetti eso no es tan... porque Sanguinetti está más sectorizado, ¿no? Claro, sí. Incluso en esto que hablábamos de la interpretación histórica, Sanguinetti ha jugado un rol bastante importante. Claro, interesante porque anima la polémica. También yo creo que Sanguinetti tiene otra cosa para destacar que es importante, ¿no? Y es que él siempre cultivó esa posibilidad que en Uruguay se saliera hacia afuera en la conversación, en la reflexión internacional, sus columnas en el diario El País, pero a veces pasa esto, también eso pasó con Pepe Mujica, ¿no? Que tiene mucha llegada mundial, pero yo creo que Sanguinetti también tuvo momentos muy críticos a nivel interno por cómo se gestionó la transición y todos los problemas que conocemos de la ley de caducidad en adelante. Entonces su figura genera mucho más contrastes, ¿no? En cambio, bueno, para mí Obdulio es... No digo que sea el uruguayo, pero claro. es una... Me quedo con Obdulio, que además era muy sabio Obdulio también. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Te dejamos, que sabemos que tenés otros compromisos. Y bueno, queda la puerta abierta para volver a conversar porque vamos a tener varios hitos a lo largo de estos 5 años. Sin duda. Muchas gracias y siempre lindo venir. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, un placer. Me quedé con esto de Obdulio Varela y de recordar que básicamente en gran parte también es lo que hace el trabajo de la historia. Y acá, yendo una frase, comillas, abro, ¿no? O sea, literal de él. Recordar es malo. Aquello ya se fue, pero usted está viviendo otra vida. Lo pasado pisado. A mí el fútbol ya no me llama la atención. Se va perdiendo el amor al deporte. Según las circunstancias de la vida, hay gente que lo convida a uno para ver al deporte y hay otros que no, que lo borran. A mí me borraron varias veces. Esto es después de que va a la Asociación Uruguaya de Fútbol a pedir unas entradas y no le dan las entradas. Y no le dan las entradas. Fuerte, claro. Es increíble. Vos sabés que, perdone que robo 2 segundos. No, dale. Porque, mirá, un detalle más, no por corregir el juego, por favor, pero porque ahora estamos con la hora de los masones y trabajamos algo del Mundial de 50 y recordamos que el 16 de julio murió Paulina Luisi. Yo creo que si tratáramos de hacer una imagen del Uruguay del siglo XX más popular y con otros colores y otros géneros, la mezcla Obdulio-Paulina tendría que ser un referente para el pasado, ¿no? Y bueno, y justo ayer fue a ver la obra el maestro Tavares, ¿no? Y el maestro nos contaba una anécdota. Obdulio tenía mucha sabiduría y también de esto de gente porque eso que parece como un cuento un poco triste, es decir, ojo, el fútbol de ahora no reconoce a quienes fuimos campeones del mundo. Claro, te habla también de injusticias latentes que todavía se continúan, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de los jugadores? ¿Qué pasa con el reconocimiento de alguien que da tanta alegría a la gente y después pasa el olvido? Porque la propia sociedad es responsable de eso, no me refiero que... Y el maestro nos contaba una anécdota de Obdulio que lo admiraba mucho, y que lo invitan a conocerlo, ¿no? Entonces van a ver un entrenamiento, no sé cuánto, y algo comentan de un joven que se iba con un pase para el exterior y que después quería volver, y Obdulio le dice algo así como, bueno, eso de que quiere volver a su barrio, es todo mentira, ese Obdulio, ¿no?
Y el maestro, él te lo cuenta aparte tan bien, ¿no? Decía, bueno, yo era mi ídolo, Obdulio, yo no lo quería contradecir, pero a mí me parecía que no estaba bien. Sí. Pero, capitán, ¿por qué dice eso usted? Lo que quiere es la juventud. Y a eso no se vuelve. ¿No? Y entonces, y el maestro decía, ¿cómo Obdulio, que Obdulio aprendía a escribir con su esposa? Con Catalina Keppel. Ella le tenía, incluso él vio los cuadernos de notas, porque ella le ayudaba, porque la caligrafía de él era un muchacho que no había hecho la escuela casi, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser tan sabio alguien que uno diría, como es analfabeto, ¿no? Porque la sabiduría está en la cultura popular. Y eso me parece que remata, ¿no? Esto un poco que veíamos del juego. Me encanta, Gabriel. Espectacular. Liquidamos con eso entonces. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y un placer siempre. Acá llegaron algunos mensajes para vos justamente agradeciendo tu claridad. Siempre con la claridad meridiana que lo caracteriza al profe, decía Elena, sumándose a De No Olvidar.